Voy a invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Salud, le mandó el hermano Fernel. Estuvimos hablando un rato ayer y gracias a Dios va todo bien, nada tan bien. Señor haciendo su voluntad, nosotros. Bien, hermanos. Hoy, con la ayuda del Señor, durante un gran tiempo vamos a iniciar esta charla o estas conferencias basados en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Quiero decirle que la carta de Pablo a los romanos era el libro de primeras charlas a los primeros convertidos, al nacimiento de la iglesia, o sea, los primeros siglos. Era la carta que más estudiaban los hermanos, porque es una carta que contiene mucha doctrina, o sea, fundamenta mucho la parte doctrinal. El tema que vamos a manejar es nuestra maravillosa salvación. Todo lo que vemos en Romanos es nuestra maravillosa salvación. Algunos apuntes son tomados del libro de estudio de los Romanos, del Instituto Bíblico, que elaboró la hermana Susana Seilfin. Pero gran parte de ellos también son apuntes ya que salen del estudio personal. En los versículos claves de la carta a los romanos es Romanos 1, 16 y 17. Les invito a que leamos juntos Romanos 1, 16 y 17. Dice así, Romanos 1, 16. Lean conmigo, hermano. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estos dos versículos, bueno, que vayamos dándole para memorizarlos. Son históricamente, cuando hubo la reforma, en el año 1517 con Martín Lutero, fueron parte de los versículos que más movieron a tomar la decisión de darle prioridad a la palabra antes que a la tradición. Muy bien, queremos recordar que la carta a los romanos fue escrita aproximadamente en el año 58 después de Cristo, desde Corinto. Además, hermanos, es el libro más ordenado de todas las cartas apostólicas, o sea, tiene un orden muy bonito, muy lógico. Presenta de una manera lógica y consecutiva el tema de la salvación. Por ejemplo, algunos puntos principales son así como para la necesidad de la salvación, o sea, a causa del pecado. También la manera de recibir la salvación, gracias a la obra expiatoria de Cristo en el Calvario. También nos enseña los resultados de la salvación en el corazón del creyente, o sea, la parte interna experimenta la obra del Espíritu Santo. Y también, hermanos, los resultados de la salvación en la vida cotidiana, o sea, en la vida práctica del creyente. Esto se refleja en la vida pública de la obra de Cristo en nosotros. Es bueno recordar eso. Hay una notica muy bonita del libro que las damas van a estar estudiando y con Mali lo estamos leyendo juntos y me llamó la atención un pensamiento de la hermana escritora del libro. Dice que en la página 33, el escritor es anónimo, la hermana lo cita en el libro El llamado supremo de la mujer. Dice que es un cristiano. Un cristiano es una mente a través de la cual Cristo piensa, una voz a través de la cual Cristo habla, un corazón a través del cual Cristo ama y una mano a través de la cual Cristo ayuda. Me gustó ese y quise traerlo a colación porque, hermanos, el evangelio ya en este punto introductor es más que tener doctrina en la cabeza. Eso es importantísimo tenerla. Pero, hermanos, el evangelio es la vida diaria, la vida cotidiana. Es la expresión con el vecino, con la familia, con los de la casa, hasta con el perro y el gato. Según como usted trate el perro y el gato de su casa, hermano, así usted trata al vecino y a los demás.
O sea que si lo trata a las patadas, ¿cómo va a tratar al vecino? Pero nosotros no somos de eso, porque el justo cuida de la vida de su animal, dice Proverbios. Hoy vamos a estar procurando estudiar los primeros 7 versículos del capítulo 1. Y para esto vamos a mirar en primer lugar que el escritor es, según el versículo 1, Pablo. Y al leer el versículo 1 debemos pensar, ¿qué dice Pablo de sí mismo? Vamos a mirar el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué, hermanos? Para el evangelio de Dios. Primero recordemos, hermanos, ¿quién fue Pablo antes de ser cristiano, antes de ser apóstol? ¿Quién fue? Un perseguidor de los cristianos, muy bien. ¿Qué más fue? ¿Qué título tuvo? Fue un fariseo, ¿no? O sea, de la tribu, de la secta más rigurosa, más apegados a la ley, que eran los fariseos. O sea, era una persona muy religiosa, muy religiosa. Pero luego vamos a mirar ahora qué dice Pablo de sí mismo. ¿Qué es lo primero que dice? Que es siervo de Jesucristo. Esta palabra siervo, de la cual viene, es la idea que es un esclavo que pertenece a Cristo. Dice, cuando dice, miremos, siervo de, esa palabra de, es la idea que pertenece a Jesucristo. También significa esto de ser esclavo, que es propiedad de Cristo, que no es dueño del mismo, pero también que es un esclavo voluntario de Cristo. Él se dispuso mental y físicamente a ser un esclavo voluntario de Cristo. Y también esta palabra esclavo, que viene del original doulos, viene de la palabra atar, encadenar, ligar, prender, preso, sujetar, o sea, todo esto a Cristo. Pablo se consideraba que estaba atado, que estaba encadenado, ligado, prendido, que estaba preso no del Imperio Romano, sino de Cristo, y que estaba sujeto a Él. Porque todo esto es a Cristo. La idea es un esclavo de por vida, que toda su vida estaba totalmente de una manera voluntaria a Cristo. Ahora, cuando dice esclavo de Cristo, pensemos, hermanos, ¿cómo es la vida de un esclavo? Pareciera que en el día de hoy no existen, pero existen, hermanos. Algunas de las personas que desaparecen en los países occidentales van a parar de esclavos en los países orientales. Entonces, un esclavo es propiedad de otro y no tiene derechos. O sea, no puede decir que va a trabajar o no va a trabajar. No, tiene que hacer. Segundo, el esclavo hace la voluntad de su dueño, no su propia voluntad. O sea, está dispuesto a la voluntad del patrón, de su amo. El esclavo no espera recompensa o pago por su trabajo, porque todos sus talentos, su tiempo, su intelecto, su vida física y todo su ser está a la disposición de su amo. Pablo se consideró esclavo de por vida de Cristo. ¿Cómo se considera usted, hermano? ¿Se considera también esclavo de Cristo? O como decía, una anécdota cortica. Se convirtió un rico en una campaña de un gran predicador hace muchos siglos, algunos siglos. Y el hombre cuidaba mucho su cartera. Entonces, cuando el predicador decía con el grupo de gente que estaba al lado de él, bueno, repitan conmigo. Entonces, Señor, te entrego, bueno, mi vida, mi corazón. Cuando el predicador le dijo al hombre rico que estaba al lado ahí, ¿no? Señor, te entrego mi vida, el hombre, te entrego mi vida. Cuando te entrego mis propiedades, ¿no? Te entrego mi cartera, ¿no? El hombre se quedó callado. No quiso decir, ¿no? Entonces el predicador le dijo, bueno, ¿y por qué no le entrega también la cartera al Señor? Dijo, no, la cartera sí es mía, esa la manejo yo. El Señor maneja el resto. Hermano, muchas veces nosotros queremos tener ciertas cosas vedadas al Señor. Y le decimos que es el Señor de nuestra vida. Pero le decimos, Señor, pero en este cuarto no te metas. O en esta parte de mi vida. Miremos también que no solo Pablo se considera a sí mismo que es siervo de Jesucristo, sino que ha sido
llamado a ser apóstol. Quiere decir que Dios llamó y escogió a Pablo para ser apóstol. Apóstol, ¿qué significa? ¿Recuerdan, hermanos? Uno que es enviado. También, hermanos, aunque Pablo no llenaba los requisitos de ser apóstol, que estaban Hechos capítulo 1, verso 21 y 22, ¿recuerdan? Cuando fueron a nombrar el reemplazo de Judas, el apóstol que vendió al Señor y luego se ahorcó. Habían unos requisitos. Según Hechos 1, 21 y 22, debía haber estado con el Señor desde que fue bautizado y también haber estado hasta que fue llevado a los cielos. O sea, haber sido testigo de todo el ministerio terrenal del Señor. Y Pablo no llenaba ese requisito. Entonces, él fue llamado de una manera directa por el Señor a ser apóstol cuando iba camino a Damasco. Cuando él iba con el proyecto, hermanos, de capturar cristianos, algunos para matar, otros para encarcelar. Hechos 9, 3 al 6. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Más adelante, miren el versículo 15. Hay un discípulo llamado Ananías, al cual el Señor le dice, Ananías, ve a tal lugar, porque allí hay un hombre que está orando, se llama Saulo. Entonces ve, y mira el verso 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, o sea, Saulo de Tarso, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, hermanos, el Señor lo llamó de una manera especial y directa para ser apóstol. Y en los testimonios que él da, más adelante en el mismo libro de Hechos, él le recuerda a sus oyentes cómo Dios o cómo el Señor Jesús le llamó de una manera directa a ser apóstol. Hermanos, el término apóstol dentro de la cultura griega era la idea de que un apóstol era un embajador o un comisionado con oficios especiales. O sea, era una dignidad especial. Por eso no todos los discípulos, que era más o menos lo que el dato bíblico en primera de Corintios 15, que eran 500, de esos 500 él llamó ¿cuántos? A ser apóstoles, 12. Y el reemplazo de Judas vino a ser Matías, pero también hubo un apóstol especial llamado Pablo, que es el apóstol de los gentiles. Pero también no solo que ha sido llamado a ser apóstol, no solo Pablo se considera siervo de Jesucristo, sino que además dice que ha sido apartado para llevar el evangelio. Apartar es señalar aparte con límites. La idea de determinar un límite. Es la acción divina de apartar a ciertos hombres para la obra del evangelio. En Gálatas capítulo 1, el versículo 15, el apóstol Pablo, él reconoce, mire lo que dice en Gálatas 1:15, dice, pero cuando agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Recuerdan en la Biblia ustedes otros hombres que fueron llamados aún antes de nacer por Dios? Por lo menos Jeremías, ¿no? Dice que antes que fuera concebido, ya Dios lo había dado por profeta a los pueblos. Entonces, hermanos, aquí ninguno de nosotros existe por existir. Dios tiene un propósito o un proyecto de vida dentro de su plan para cada uno de nosotros. Eso es bueno que lo sepamos. Ahora, dice, Pablo fue apartado o separado, ¿para qué? Para el evangelio de Dios. O sea, había un propósito claro del ser apartado. Como quiero hacer la reflexión, ¿cómo es la vida de un esclavo? Ya lo vimos, ¿no? Ya en un resumen acá de todo esto. Pero hermanos, recordemos
que Pablo es un siervo, o se llamó a sí mismo siervo de Jesucristo, se dijo que fue llamado a ser apóstol y además que fue apartado para llevar el Evangelio de Dios. Miremos en segundo lugar, el mensaje es el Evangelio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Versículo 2 al 4. Leamos primero allí en Romanos 1, el versículo 2. Romanos capítulo 1, el versículo 2. A ver, leámoslo juntos, hermanos. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El mensaje que este escritor iba a llevar era acerca, es un mensaje que viene de Dios y es acerca de su Hijo. El mensaje que Pablo siempre anunció fue el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de parte de Dios. Recordemos que Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias de parte de Dios, que son básicamente tres cosas. Primero, que Dios nos ama a pesar de nuestro pecado. Segundo, que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para rescatarnos de la condenación del pecado. Y tercero, porque separados de Él, nada podemos hacer. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, vamos a mirar aquí tres cosas de ese mensaje. Primero, que fue prometido por los profetas en las Santas Escrituras. O Dios lo prometió a través de los profetas en las Santas Escrituras. Fue anunciado, el versículo 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Existen, hermanos, unas 300 profecías que se dieron en el Antiguo Testamento anunciando la vida y obra del Mesías. Y todas ellas se han cumplido, faltan por cumplirse otras en Cristo. Unas se cumplieron en su primera venida y otras se cumplirán cuando Él venga a establecer el reino milenial en la tierra, o sea, después de la tribulación. Entonces, ese mensaje era un mensaje que dice que era de Jesucristo, que es descendiente de David. Yo lo llamo humanado, que era del linaje de David. Pablo subraya la humanidad del Mesías. En Lucas, especialmente el Señor, o en los Evangelios, el Señor Jesús le encantaba llamarse Hijo de Hombre. Él le encantaba identificarse con nosotros. Entonces, Pablo centra su atención en su nacimiento, en la vida del Mesías. Dios cumple lo que prometió a David y fue por medio o a través de la descendencia de María. Cuando uno mira Mateo 1, el versículo 6, Mateo capítulo 1, versículo 6 y el 16 dice así: Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Entonces dice que David engendró a Salomón y miran el verso 16, que viene en la línea de donde viene David también. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, hermanos, el Señor llenó o cumplió esa profecía que Dios había anunciado, que la descendencia de David vendría también el rey Jesús. Pero también, en tercer lugar, dice que fue declarado Hijo de Dios. Yo lo he colocado divinizado, o sea, evidenciado como Hijo de Dios por un hecho, el hecho de la resurrección. ¿Cómo fue? El versículo, leamos el 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Dice que fue declarado, o sea, hermanos, fue anunciado. ¿Cómo? Con poder. La palabra poder aquí es una capacidad, viene de una palabra, poder, una capacidad inherente en él mismo. Una capacidad de llevar a cabo cualquier cosa. Y cuando dice, según el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Santidad puede referirse al Espíritu Santo o al Espíritu puro de Jesús, del Señor Jesús mismo. En todo caso, enfoca
tanto la pureza del Hijo de Dios y comparte la misma esencia de Dios, siendo parte de esa divinidad. También dice por la resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo, hermanos, se refiere a la victoria de Cristo sobre la muerte. Romanos 6:9 nos enfoca eso. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. También no podía mantenerlo cautivo. ¿Por qué? Porque él es Dios. ¿Por qué será tan importante la resurrección de Cristo? ¿Por qué será tan importante en la doctrina cristiana, hermanos? ¿Qué piensan? Bueno, vuelve al lugar, dice que habiendo descendió, ¿no?, de los cielos, luego ascendió. Entonces, hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, dice 1 Corintios 15, especialmente del 20 al 22, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. La doctrina de la resurrección de Cristo, hermanos, es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Estando estudiando, hermanos, en el instituto, yo quise en algunas ocasiones desvirtuar esa doctrina a propósito. Yo venía de unos pensamientos que eran pensamientos ateos, y la verdad a mí me parecía increíble que un ser humano resucite. Y por donde quiera que busque, hermanos, todas las evidencias dan de que realmente Jesús resucitó. Todas las evidencias que hay. Entonces es bueno pensar, hermanos, que la resurrección de Cristo es una realidad histórica que cambió y partió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Pero mirando en tercer lugar, la comisión que recibió Pablo, Romanos 1:5. Les invito a ponerse de pie un momentico y leemos el versículo 5. Romanos 1:5, lo leemos. Quien esté cómodo sentado no hay problema. Dice así: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Gracias, tomen asiento. Entonces, la comisión que recibió Pablo fue por la gracia de Jesucristo, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Entonces, cuando dice, por la gracia de Jesucristo, la misericordia gratuita, cuando dice, y por quien recibimos la gracia, aunque está en plural la parte recibimos, allí Pablo se está refiriendo a él mismo. Por medio de Jesucristo, él recibió la gracia, o sea, la misericordia gratuita. No hubo mérito alguno en él, porque todo el mérito es de Dios. Hay un versículo que es Primera de Timoteo, o a Timoteo 1, versículo 12 al 14, que es de los que más me ha impactado en la vida ministerial. Primera a los Corintios 1, 12 al 14. Pablo dice de él mismo así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dice Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Amén. Hermanos queridos, el apóstol Pablo reconoce que esa comisión que recibió de parte del Señor fue por la gracia del Señor Jesús. Luego, cuando él dice la otra comisión, no solo por gracia, sino por el apostolado, por amor de su nombre, de Jesucristo, recordando que la palabra apostolado es comisionado o embajador, quiere decir que el ministerio apostólico, que es la idea de ser comisionado para hacer algo, o ser embajador, que es ser representante de un estado ante otro, Pablo lo ejerció por amor al Señor.
ejerció el apostolado por amor al Señor Jesucristo. Veamos eso un poquito en Filipenses 1, 3. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Especialmente, hermanos, allí Pablo está diciendo, ¿no? Que él le motivó a tener, o sea, ese amor que él tenía al Señor para servirle, le motivó a tener todos los honores humanos por basura, aunque el término basura que usa allí es más sucio. Este apóstol, hermanos, padeció torturas, apedreamiento, cárceles, persecuciones, azotes, humillaciones, y todo lo soportó por amor a Cristo. Miremos lo que dice Filipenses 3, 7 y 8 nada más. Mire lo que dice. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea, recuerden que Él se identifica como esclavo voluntario. Dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. O sea, todos los honores, todo lo que tenía Él como título, los renombres, todo el impacto social que tenía inclusive, toda esa, la crema innata en la que Él andaba, todo lo tuvo por pérdida, por amor, dice, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. El término basura allí, en lo original, es más sucio, hermanos. Todo lo que Él sirvió fue por amor al Señor. Para los que toman apuntes, pueden escribir en sus hojitas, 2 Corintios 11, 16 hasta el final. 2 Corintios 11, capítulo 11, verso 16 al 33, donde describe todos los sufrimientos de Pablo como apóstol. Todo lo que él sufrió, hermanos. Y yo quiero aquí, finalizando este puntico, hermanos, ¿qué sufres tú por amor al Señor? Hay un himno cristiano que dice, si mi vida di por ti, ¿qué das tú por mí? Algunos dicen, no, es que la salvación no se compra. Estoy totalmente de acuerdo. Es el don de Dios por amor. Pero el servir al Señor, hermanos, a veces tiene un costo. Son muchos los privilegios que hemos recibido. Pero a veces hay hermanos que porque alguien no les saludó en el culto, no vuelve porque no me saludó. Mira, es que ni me saludaron. Hubo la celebración del cumpleaños, ni un pedazo de torta o algo. Y hermanos, nos ponemos delicados por cualquier cosa. Somos humanos y a veces cometemos errores y cometemos algún error con otro y nos ofendemos por el error que cometimos o nos desanimamos. No, hermanos. Hay que echar adelante. Amén. Sigamos. Entonces, fue en cuarto lugar, hermanos, los destinatarios de la carta, los hermanos de Roma. Romanos 1, versículos 6 y 7. Leamos juntos el 6 y 7. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis, ¿dónde? En Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces los destinatarios eran los hermanos de Roma. Aunque Pablo no había fundado la iglesia que estaba en Roma, sí se preocupó por fortalecer la doctrina en ellos, fortalecer la fe. En algunos términos, la palabra fe también tiene que ver con doctrina. Entonces él les recuerda, ustedes hermanos de Roma han sido llamados, el verso 6, al final dice, llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. Hermanos, es la idea de pertenecer. Cuando dice llamados a ser de, ese significa, ese de, es la idea de pertenecer a Jesucristo. Esto se reconoce por la preposición de, pero ¿cómo llega una persona a pertenecer a Jesucristo, hermanos? Recordemos que el llamado a ser de Jesucristo, según la Biblia, viene de Dios. Ninguno de nosotros ni puede transmitir la salvación a otro, decirle al hijo, es que te tienes que arrepentir, tienes que convertirte, tienes que, por imposición, no. Recordemos que la historia de América Latina dice que cuando los conquistadores llegaron en sus diferentes embarcaciones, venían dentro de ellos algunos líderes religiosos y al descender de los barcos
dice la historia que a través de la presión les colocaban una cruz al frente y ellos tenían que postrarse ante la cruz para demostrar allí que eran cristianos, y si no, los mataban. Eso ocurrió tanto en Latinoamérica por medio de los españoles, como también en algunos casos los anglosajones que llegaron a la parte norte. O sea, fueron convertidos no por convicción, sino por imposición. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Hermanos, nosotros cuando vamos a Cristo, vamos no porque pensamos que éramos los más sabios, es porque el Padre Celestial puso en nosotros esa necesidad a través del Espíritu Santo, que nos convenció de pecado, de que el único que nos podía ayudar era Jesucristo. Y ahí vemos tres cosas bajo esto. Cuando respondemos a su llamado, suceden tres cosas básicamente. Primero, creemos el mensaje. Juan 6:47. Juan 6:47. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Punto. Creer en Cristo es lo que nos da garantía de tener vida eterna. Y dice tiene, no dice tendrá. Es una palabra que dice desde el momento en que la persona cree en Cristo como su Salvador personal, ya tiene vida eterna. Segundo, nacemos en la familia de Dios. Otro beneficio, otra bendición. Juan 1:12, Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, le dio la autoridad, le dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Dice el texto, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, en Cristo. Hermanos, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si dice hijo de Dios, quiere decir que Dios es nuestro Padre. Llegamos a pertenecer a la gran familia de los hijos de Dios. Y eso sí que me gusta. Al llegar acá, los primeros días, no fue fácil el orientarnos, el ubicarnos, pero una cosa que nos ha motivado y que lo motiva a uno donde quiera que llegue, es que encuentra hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Y no importa dónde vayamos, hermanos, así tal vez tú vayas a la Patagonia, allá van a haber personas que forman parte de esa familia de Dios, que son los hermanos en Cristo. Amén. Y cuando digo esto, hermanos, quiero poner énfasis en que no estamos supeditados a una denominación. Son importantes las denominaciones. Nos ayudan en el desarrollo, en la atención espiritual pastoral. Es importante el desarrollo a través de ellas. Pero hermanos, haciendo a un lado todos esos nombres denominacionales, nos une a todos los cristianos. Es la obra de Cristo en la cruz y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Somos parte de una gran familia y pertenecemos a Jesucristo. Ese es otro beneficio. Colosenses 1:13 dice eso. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos en el reino de su amado Hijo. Hay un himno que dice, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Eso es lo que Pablo decía cuando él, hermano, se enfocaba acerca de ese llamados a ser de Jesucristo. Pero también le dice a los hermanos de Roma, no solo a esos destinatarios, llamados a ser de Jesucristo, sino amados de Dios. Dice el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Esta palabra amados viene del amor ágape. Ese amor ágape es un amor desinteresado que busca el bien del amado, sea como sea este. Como dice Romanos 5:8, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo ¿qué? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, el verdadero amor de Dios, que es la esencia del amor, hermanos, Él a través de su Hijo dio su vida por nosotros siendo ¿qué? Pecadores.
Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Da la idea de un amor ágape que el marido debe amar, no solo en el momento, es tan imperativo, sino continuar amándola, hermanos, a pesar de la esposa. Nosotros que somos parte de la iglesia de Cristo, de la esposa de Él, yo les pregunto de corazón, ¿siempre nos portamos bien con nuestro amado esposo que es el Señor Jesús? No. A veces nos pasa lo del gato, sacamos las uñas. A veces nos pasa lo del perro, mostramos los dientes cuando tenemos ira. Pero a pesar de todo eso, el Señor nos amó tanto que dio su vida por nosotros. ¿Bien, hermanos? Cuando dice el texto, es el amor que Cristo reveló cuando murió en la cruz, en nuestro lugar. Cristo murió por nosotros. Es la idea en beneficio de y en lugar de nosotros. Esto tiene que ver, y lo veremos más adelante, es la sustitución. Nosotros merecíamos la muerte, pero Él nos quitó y asumió la muerte por nosotros. Es la sustitución de Cristo. Pero además, a los destinatarios, que eran los hermanos de Roma, no solo le dice que eran llamados a ser de Jesucristo, no solo les dice amados de Dios, con un amor que se entregó totalmente, sino llamados a ser santos. O sea, hermanos, consagrados para Dios, apartados para Dios. El Señor declara que todo creyente santo, todo creyente es santo en el momento que lo recibe como hijo en virtud de la obra expiatoria de Cristo, no por méritos nuestros. En el día de la expiación, hermanos, cuando quemaban un cordero, allá en Levíticos, en el capítulo 4, casi todo el capítulo 4, repite mucho el concepto, era llevado en la parte de afuera, sacaban afuera, degollaban un cordero o un becerro por el pecado de uno o por el pecado de la familia o del pueblo. Hermanos, depende. Entonces era degollado, era sacrificado para perdón del pecado de la persona que lo había cometido. Como vuestro Padre Celestial es santo, en toda vuestra manera de vivir, cuando dice en 1 de Pedro 2:11, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, todo ello tiene que ver con la santidad práctica. Por eso, hermanos, somos motivados a que cada día nosotros vayamos mejorando en nuestra vida diaria. Y por último, existe la santidad total, que es cuando ya estemos con el Señor. Ya seremos tal como Él es, como lo dice 1 de Juan 3, 1 y 2. 1 de Juan 3, 1 y 2, que es cuando estemos en el lugar que el Señor ha destinado para los salvos, será total la santidad, sin debilidades, sin tentaciones, que por ahora nos toca luchar con ellas. Y por último, hermanos, los saludos apostólicos de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 7, la última parte dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En los saludos apostólicos, muy acostumbrados en todas las cartas apostólicas, se le dedica gracia. El escritor desea gracia de parte de Dios para los lectores. El término gracia, charis, que viene allí, no solamente si pensamos en la gracia inmerecida de Dios, pero también tiene que ver el término ya en expresión con gozo, o es un término usado como saludos o tengan gozo. Entonces, saludos a los hermanos en Cali, por ejemplo. Entonces, que disfruten unos con otros. Recordemos, el tema es nuestra maravillosa salvación. Gracias a Dios por la obra que Jesucristo hizo en la cruz a nuestro favor para que tengamos una salvación tan grande. Que Dios le bendiga, hermanos.